Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y van a estar todos detallados en la descripción de este vídeo. Después de un día súper intenso con la quinta presentación que ha tenido lugar en el día de hoy, tenemos aún muchas cosas que comentaros. Habrá alguna cosa sobre el Racing Bulls, pero más noticias aparte sobre ello. Así que vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que hablar es unas palabras que ha dado el ex piloto de Fórmula 1, llegó a correr incluso con el equipo Red Bull, también estuvo en McLaren. Tenemos que hablar de estas palabras que ha dado David Coulthard. Coulthard ha hablado al respecto sobre la situación actual en la que se encuentra ahora mismo el equipo Mercedes, que ya sabemos que después de la salida de Lewis Hamilton se encuentran en búsqueda de un piloto. No les surge prisa, eso ya os lo hemos contado en el canal, os hemos contado un gran listado de pilotos que tienen disponibles o que podrían estar en el radar, pero os hemos incidido mucho en el caso de Fernando Alonso. Alonso es un nombre que ha salido desde el primer día que se anunció, ese 1 de febrero, que se anunció que Hamilton dejaba Mercedes para marcharse a la escudería Ferrari. Ya hemos visto, os lo contamos en su día, Sky Sports, que fue el medio que dio la noticia, que lo habló bastante, hizo un programa especial dedicado a ese fichaje antes de que se hiciese oficial. Allí le preguntaron a un expiloto, Jenson Button, al respecto sobre quién querría. Le preguntaron que diera un listado de pilotos que pudieran sustituir a Lewis Hamilton, y dijo que solo se le ocurría a Fernando Alonso en ese listado. Y ya os hemos explicado algunos motivos por los que Fernando Alonso sería un buen sustituto. Ahora, si queréis, os los explicamos brevemente. Vimos también que ha habido muchas opiniones coincidiendo con la opinión que dio Jenson Button, incluso información con respecto a esto. Ya os hemos dicho que Alonso se puso en contacto con Toto Wolff, no indicando que fuese a fichar por ellos, pero sí que tanteando quizá un poco la situación. Eso ya os lo hemos contado anteriormente, y ahora es David Coulthard quien habla al respecto sobre el posible sustituto que Mercedes debería de buscar para sustituir a Lewis Hamilton, y dice que la mejor opción es Fernando Alonso. Hay varios motivos por los que el asturiano sería esa mejor opción para sustituir a Lewis Hamilton, pero las que da el ex piloto de Fórmula 1 lo que dice es que es un piloto, por supuesto, con muchísima experiencia y que les podría venir a Mercedes muy bien, tanto para liderar el proyecto, sobre todo encaminado hacia ese nuevo reglamento, como para ayudar al propio George Russell, que aún todavía está en un proceso de maduración, sigue en un proceso de crecimiento, es un muy buen piloto, pero que le podría venir bien recibir también esa experiencia que ahora tiene Fernando Alonso después de ya haberla recibido la de Lewis Hamilton. Y luego lo que dice es que ha demostrado a lo largo de esta temporada, pero años anteriores también lo demostró, el hecho de que sigue siendo un gladiador, lo ha descrito tal cual, compitiendo al máximo nivel con los 42 años que aún tiene. Además, en cuanto a marketing y demás, cree que Fernando Alonso sería la mejor sustitución posible para Lewis Hamilton. En esto ya os hemos dicho una cosa, y es que Mercedes tiene que decidir qué es lo que quiere. Un piloto que sustituya a Hamilton, pero que sea simplemente para ser segundo de Russell, o quiere, entre comillas, por así decirlo, venganza, Toto Wolff, ¿no? Quiere dar un golpe sobre la mesa para el golpe que le han dado, ¿no? Y pues ya hemos visto cómo han crecido las acciones de Ferrari, pues conseguir algo similar en Mercedes. Si eso lo quiere, hay solo dos pilotos que pueden ser eso, que son, al final, ya no digo que sean posibles, digo que solo hay dos pilotos que generarían más o menos el mismo impacto que generó Lewis Hamilton marchándose a Ferrari, que son Fernando Alonso y Max Verstappen. Son los dos únicos. Verstappen aún más, por supuesto, pero Verstappen es mucho más complicado aún sacarlo de su equipo por la posición de dominio que están manteniendo, ¿no? Entonces es más asequible Fernando Alonso, que además, en cuanto a golpe hacia Hamilton, por esos recalcos o de venganza, sería incluso más el hecho de fichar a Fernando Alonso que hacerlo incluso con Max Verstappen. Luego ya, pues si no quieren eso, si quieren un piloto que sea segundo, ya aquí incluye un listado que va desde mejores hasta peores. Pilotos que te van a competir frente a Russell, que van a estar de tú a tú, los hemos dicho, se han hablado alguna vez. Carlos Sainz y Checo son dos pilotos que están en el mercado y que competirían contra Russell. Os hemos dicho, por ejemplo, también que un interés que tenía Toto Wolff, pero que es muy difícil que esto ocurra porque acaban de renovar, son tanto Leclerc como Norris, pero eso es, como digo, acaban de renovar. O si quieres un piloto que sea claramente segundo, como vimos ayer, Ocon se ha ofrecido, Schumacher también lo ha hecho, y cuentas con un listado grande de pilotos que serían claramente el segundo por detrás de Russell.
Russell. Es depende de lo que prefieras. En el caso de Coulthard dice que la mejor opción, sin lugar a dudas, sea lo que sea que quieras, es Fernando Alonso. Las palabras en las que explica esto el ex piloto de Fórmula 1 son las siguientes: si yo fuera Mercedes, elegiría a Alonso antes que a Sebastian Vettel. Este es otro piloto que se ha comentado, ahora os lo decimos, pero bueno, él sobre todo también además debate en que estos dos sean la mejor opción, pero elegiría a Alonso sobre Vettel, diciendo también: Fernando está en forma para las carreras, entiende el motor y la unidad de potencia al tenerlo también en Aston Martin. Todavía es un gladiador y tiene el cuchillo entre los dientes. Sí que es verdad que Sebastian Vettel podría generar un impacto tan grande como el de Alonso y como el de Verstappen. Podría estar a ese nivel y además sería el regreso de Sebastian Vettel a Fórmula 1, generas esa historia, que eso a Toto Wolff ya os digo yo que le encantaría generar esa historia en torno a Sebastian Vettel, ¿no? Y el regreso del tetracampeón, es algo similar a lo que ocurrió con Schumacher, que también regresó para ir a Mercedes. Bueno, sería una forma quizá de realizarlo, pero lo que dice Coulthard es eso, ¿no? Que sería Alonso mejor que Vettel. Si no sale Alonso de Aston Martin, ya sí que pone a Vettel como segunda mejor opción, diciendo entonces sí, cuando le preguntan sobre si Alonso no pudiera salir a Aston Martin. Creo que Vettel podría ser una buena opción con experiencia. Además, sería una buena historia de marketing, lo que os estaba diciendo, siempre y cuando a Josh no le corte las alas. Creo que Russell es tremendamente rápido, por lo tanto no sería fácil para el alemán. Así que esa es la explicación que hizo David Coulthard sobre quién debería ocupar ese asiento. Pero seguimos hablando acerca de movimientos de fichajes de la parrilla. Eso es algo que va a ser tema de hablar durante esta temporada, porque el año pasado no lo fue. Ya vimos que no hubo cambios en cuanto a la parrilla, pero este año sí. Hay muchos pilotos que acaban contrato y ya solo con lo de Hamilton ya os digo yo que se va a mover bastante en sí. Y hay un piloto que es altamente cotizado, incluso ha sonado para Mercedes, pero ahora mismo en este punto no lo vamos a poner como opción para Mercedes, que estamos hablando acerca de Alexander Albon. El piloto anglo-tailandés es un piloto súper cotizado. Ha sonado para Mercedes, ha sonado para Ferrari, ha sonado para todos, para Aston Martin, para McLaren y ha sonado para Red Bull. Recientemente vimos una información de que en teoría Red Bull le habría ofrecido un contrato de 3 años a Alexander Albon para 2025. Esto justo después de concluir el contrato que tiene ahora mismo en vigor. Esta era la información que decía Peter Windsor, una persona muy reputada, pero salió James Vowles, jefe del equipo Williams, a desmentir esto diciendo que tiene contrato hasta ese año, hasta 2025, que ha renovado un año más, aunque Williams no lo haya confirmado. La respuesta de Albon fue un poco más indecisa, así que dejando abierta la posibilidad de marcharse en el caso de que Williams no rinda bien este año, que eso ya os lo hemos informado. Albon quiere seguir en Williams, pero si no se cumplen los objetivos podría abrir la puerta. Y sí que es verdad, según información de Motorsport, que Red Bull le ha hecho una oferta. No como lo contaba Peter Windsor, casi todo, porque hay algunas cosas que sí que se mantienen, pero la información sí que era correcta. Red Bull ha hecho una oferta para 2026. Red Bull tiene la intención de fichar a Alexander Albon en el siguiente reglamento, en ese 2026, y le ofrecería ese contrato de 3 años que Peter Windsor comentaba. Se equivoca en un año, pero llegaría en el 2026, y lo que está intentando a día de hoy Red Bull en conseguir es en tener la opción prioritaria de Alexander Albon si su futuro se abre, es decir, que sea Red Bull el primer equipo que pueda ficharlo. Para ello lo que le están ofreciendo es asegurarle o decirle de la posibilidad de tener ese contrato en 2026, porque tampoco sería seguro, pero que si decide salir de Williams tiene antes que consultarlo con Red Bull. Eso es lo que ahora mismo está intentando Red Bull, por supuesto pagando para dar esa exclusividad a Red Bull, ser el primer equipo en esa prioridad para Alexander Albon, pero necesitando esperar a ese 2026 que no sería seguro que recibiese ese asiento. Esto hay cosas buenas y cosas malas, en sentido de, bueno, ¿podría aceptar o debería aceptar Alexander Albon este contrato? Mi opinión es que no. No debería de aceptar este contrato básicamente por esas condiciones. Para empezar, en ese... vale, llegas en el 26, no habría problema en ese sentido. Eso no es el principal problema que yo aquí le veo. Pero, ¿cómo que...? O sea, la cosa es asegurarle ese asiento. Si no se lo aseguras, yo no le compraría porque, claro, te están limitando, te estás anclando tu futuro a un
si acaso llego en 2026. Entonces ese es el punto de que no lo veo. Luego ya está el tema de regresar o no a Red Bull. Aquí hay sentimientos encontrados. Claro, ¿debe Alexander Albon regresar a Red Bull? Pues hay varios motivos por los que sí y varios motivos por los que no. Al final, porque sí, es el mejor equipo hoy en día. En el 26, vete tú a saber con el cambio de reglamento, pero es el mejor equipo hoy en día. Vas al mejor monoplaza. Son tus mejores opciones de conseguir tu objetivo, que al final, como el de todos los pilotos, es ser campeón. Ahora bien, también, ¿por qué sí? Para darles un golpe en la boca, porque se equivocaron contigo, no decidieron contar contigo, no decidieron darte esa continuidad, pese a que hayas sido piloto de Red Bull, decidieron prescindir de ti y al final te sustituyen por Checo y eres tú quien viene a sustituir a Checo. Bueno, pues sería como darles ese golpe en la boca, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué no? Pues primero porque no confiaron en ti, por supuesto. Estoy hablando ahora mismo de por qué no volver a Red Bull. ¿Por qué no confiaron en ti? Porque no te adaptas a ese coche. Eso Alexander Albon este año lo ha contado, participó en un podcast y lo contó, que no se adapta al coche de Red Bull porque tiene un estilo de pilotaje que es el de Max Verstappen, que es totalmente opuesto al suyo y al final siempre van a preferir dar el coche hacia Max Verstappen, entonces no te vas a adaptar a ese monoplaza de la mejor forma y vas a estar siempre a la sombra de Max, porque también te vas obviamente contra el mejor piloto, que Albon es un muy buen piloto, pero no está a la altura de Verstappen. Entonces, por esos motivos, en mi opinión, creo que no debería regresar a Red Bull. Por esos motivos también que os hemos contado es que sí, y por no aceptar esta oferta es por anclarte en ese futuro. O te aseguran tener un contrato en el 26, o no te pueden tener la prioridad para tu futuro, porque te estás anclando a quedarte en Williams y vete tú a saber si acaba funcionando o no Williams, que ojalá consiga funcionar, pero bueno, es algo que no sabemos, o quizá nunca te acaban dando ese contrato que ahora mismo te están ofreciendo. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto. También, por cierto, lo interesante aquí, vale, entiendo que esa oferta en el 26 a Albon tendría que ver por el hecho de que tiene contrato, ¿no? Hasta el 25, entonces no podría llegar hasta 2026. Lo interesante aquí también es saber, esto no lo informan en Motorsport, pero es la única duda que seguiría surgiendo, es qué pasa con el segundo asiento de Red Bull. Porque claro, Checo no tiene contrato, le están buscando ese sustituto, que ya os hemos dicho que bueno, Checo depende su futuro de sí mismo, pero le buscan por si acaso ese sustituto. Si se lo encuentran, que sea en este caso Alexander Albon, pero es para 2026, ¿qué ocurre con él en el 25? ¿Lo mantendrían un único año? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, pero es a mí la duda que también me surge sobre esto. Y también en este vídeo os tenemos que hablar acerca del nuevo B-Carb que se ha presentado en el día de hoy. Ahora, más adelante, os vamos a enseñar una curiosidad que ha ocurrido en el día de hoy con ese coche que nos han presentado, pero os tenemos que hablar acerca de las expectativas que ha dado su propio piloto. Ya sabemos que Red Bull ha cambiado el enfoque de su segundo equipo, ya sabemos que Toro Rosso y Alfa Tauri fue creado como un equipo para desarrollar a los jóvenes pilotos. Los dos actuales jóvenes pilotos, pues desde luego que no son jóvenes pilotos que tengan ahora mismo en la parrilla y quieren cambiar ese enfoque, quieren que sea un contendiente más, quieren que sea un equipo capaz de pelear por todo. Ya hemos visto los acercamientos a Red Bull, os hemos analizado el propio monoplaza, los cambios que se ha introducido y que son cambios que se asemejan mucho al Red Bull. Puede ser un equipo que dé un salto hacia adelante importante este año, veremos cómo es el rendimiento en pista, pero ya la pasada temporada hicieron una grandísima mejora a final de año y Daniel Ricciardo ha hablado acerca de este coche y de las propias expectativas. Lo primero cuando se le pregunta que dice es va a ser rápido. Y luego cuando habla acerca de esas expectativas, de lo que espera para este próximo año, lo que indica es que espera que sean un equipo capaz de estar en el top 5 constantemente. Hombre, habrá alguna carrera en la que no, ¿no? Pero lo que él dice es que él no quiere un podio esta temporada y ya está. Es más, dice que le sirve no llegar al podio, no conseguir ni un solo podio en este año, pero estar regularmente peleando por entrar en Q3 y peleando por
por ser capaz de estar entre los 5 mejores pilotos. Compara este año y este monoplaza con lo que fue su segundo año en Renault, en aquel 2020, con un monoplaza con el que quedó en quinta posición en el Mundial de Pilotos y que consiguió varios podios, siempre estando regularmente peleando por posiciones altas. Esa es la expectativa que tiene Ricciardo con este monoplaza. Sus palabras eran las siguientes: va a ser rápido, pero si además tiene buena pinta, está bien. Están pasando muchas cosas con este equipo, ahora que creo que es algo más que otra fase de construcción del equipo en algo más que un equipo junior de Red Bull, y eso es algo realmente importante. Ahora, después de este punto, es cuando nos habla al respecto sobre esas expectativas que tiene, diciendo: volver al podio sería increíble, pero si me dicen, oh, solo has subido al podio una vez el año y el resto son décimos puestos, pues no, eso no es lo que quiero. Preferiría un montón de top 5 sin podio y simplemente mostrar consistencia hacia el frente. Eso es lo que realmente quiero, un poco como mi segundo año en Renault, de lo que la gente se olvida ahora. Ese fue un año en el que estuve realmente consistente entre los 5 primeros, los 6 primeros y algunos podios. Y ese es el nivel que quiero ser capaz de producir de nuevo semana tras semana. Esto es algo que siempre os he dicho yo aquí en el canal, del hecho de que ese 2020 de Ricciardo es buenísimo, es posiblemente el mejor año que ha tenido nunca en la Fórmula 1. Siempre, por supuesto, se ha elogiado mucho su etapa en Red Bull porque es la más vistosa, porque peleó por victorias y ganó carreras, pero para mí su mejor rendimiento individual fue en esos años. Ahora bien, ¿conseguirán esto con el Visa Cash App RB? Bueno, yo creo que es un equipo que va a estar ahí. Creo que es un equipo que, dependiendo de la carrera, va a estar muy fuerte. Lo hemos visto en este final de temporada y hay mucho progreso hacia adelante. Lo vimos en Brasil, que estuvieron por delante incluso de Mercedes y de Ferrari, también coincidió en una carrera malísima de ellos. Lo vimos en México con un Ricciardo clasificando cuarto, si no recuerdo mal, y acabando muy bien la carrera. Es decir, yo espero un rendimiento fuerte ya desde primeras. Pelear constantemente por el top 5 en carrera o por estar más o menos en esas posiciones generalmente, si lo consiguen, es una locura, otra vez. O sea, sería otra vez un equipo de la nada aparecer y hacer un coche, bueno, en este caso tanto de la nada quizá no es, pero hacer un coche muy bueno y tener otro gallo ahí arriba, con los ya, me refiero a otro gallo ahí arriba, otro como ahora mismo que están Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston peleando todos entre sí ahora mismo, que ya es muy complicado destacar, pues sería meter a otro equipo en ese gallinero. Así que veremos qué rendimiento consiguen al final extraer de su monoplaza, que os tenemos que enseñar lo que os he dicho anteriormente, que ha pasado algo curioso, desde luego, en los renders que se nos han enseñado y en el coche que nos han mostrado en la presentación. Ha tenido lugar en el día de hoy una presentación en Las Vegas y han enseñado este monoplaza. Fijaros en los pontones, y ni siquiera hablo de este chepa que le ha salido al pontón. Bueno, no sé por qué será eso, no sé si será de verdad la forma que le querían dar o qué, pero vamos, básicamente el coche en sí lo que han presentado es igual que os hemos enseñado en las fotografías anteriormente. Este es el pontón. Fijaros en la entrada del pontón. No es como el del Red Bull. Y diréis, ¿cómo es el del Red Bull? Así. Esta entrada del pontón sí es la del Red Bull. Aquí también, por ejemplo, sale esa chepa, así que bueno. Pero la entrada del pontón es distinta aquí de lo que son los renders a lo que han enseñado. Fijaros, sobre todo es que no es por ángulo ni siquiera. Fijaros en que esta parte está nivelada con la parte de aquí abajo, con esa barbilla, ¿no? Como siempre se le solía decir al del Red Bull. Este es el que tenía Red Bull y es el que están adquiriendo casi todos. Alpina se asemeja un poco, Haas está en este nivel también, Aston Martin ya lo tenía, McLaren ya lo tenía, imaginamos que Mercedes y Ferrari también lo tendrán, Red Bull lo tenía, esto es lo que tenía Red Bull. Y esto no es lo que tenía Red Bull, es diferente y es diferente a los renders que han enseñado. Así que es muy curioso, veremos qué es lo que ocurre, pero simplemente os lo queríamos traer, esa diferencia, ¿no?, que ha habido tanto en los renders como en lo que se enseñó en la vida real en el día de hoy en esta presentación del monoplaza. También comentaros al respecto sobre esto, un equipo que ha dado un cambio radical este año y que esperan de primeras rendir medianamente mal, tal y como os hemos comentado, tal y la información que se comenta ahora mismo, es Alpine. Os hemos informado que el equipo Alpine ha hecho un cambio radical, ha hecho un cambio que lo que dijo Matt Harman es que desde el alerón delantero hasta el alerón trasero prácticamente solo se mantiene el volante. Eso es lo que comentaron en la presentación del A524.
Y ya os hemos dicho que la información que tenía Motorsport es que por lo menos en las primeras carreras Alpine iba a sufrir. No porque el coche fuese malo, sino porque al ser un nuevo concepto se tenían que acostumbrar, tenían que aprender a sacarle el máximo provecho al monoplaza, no iban a poder hacerlo desde las primeras carreras y por ese motivo iban a rendir mal. Luego ya se vería un poco mejor ese rendimiento que podrían extraer, tampoco se esperaba que estuviesen peleando contra los Mercedes, Ferrari y demás, pero que por lo menos no sería malo si iba a ser en las primeras carreras. Y Esteban Ocon casi que nos deja ver eso exactamente. ¿Por qué? Ha hablado el piloto francés sobre sus propias expectativas y lo que dice textualmente es que debemos ser realistas en el principio de la temporada, pero que luego dice que eso no es lo importante, no es lo importante el rendimiento en Bahrein, sino el rendimiento que puedan demostrar con el paso de las carreras. O sea que prácticamente nos deja ver eso, ¿no? Que no espera en las primeras carreras conseguir un buen rendimiento, sí que espera que luego con el paso de los grandes premios, Alpine aprendiendo a configurar el coche, a sacarle el máximo provecho, sean capaces de tener un mejor ritmo. Ya os dijimos que el propio piloto francés iba pregonando por ahí que no iban a ir bien este año, así que veremos cuál es su rendimiento finalmente. Pero las palabras que decía el francés eran las siguientes: no sé dónde estamos para empezar y por eso no importa dónde empecemos exactamente. Importa cuándo estemos a mitad de temporada. Espero que empecemos cerca de la cabeza, pero tenemos que ser humildes y realistas. Es un concepto nuevo y existe la posibilidad de que no vaya muy bien al principio, pero el ascenso y la mejora es lo que necesitábamos. Luego continúa diciendo: va a haber aspectos del coche que podamos utilizar más y apoyarnos más en ellos para obtener más rendimiento. Siempre es un compromiso en el automovilismo donde ganas y donde pierdes. Intentas no perder demasiado, pero sigues perdiendo en algunos sitios, y si hay un lugar donde el coche es fuerte, tienes que usarlo. Así que esas eran las palabras que decía el piloto francés, y también se ha pronunciado el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, con respecto al cambio de equipo que ha hecho Lewis Hamilton para firmar por el equipo Ferrari, que además os recordamos que Stefano Domenicali perteneció al propio equipo Ferrari, fue en 2000, me va a bailar el año, creo que fue 2013, ¿no? El jefe de equipo de Ferrari, cuando estuvo también Fernando Alonso, me refiero. Quizá me baila el año un poco, pero vamos, que estuvo en la escudería Ferrari, ha llegado a ser el propio team principal del equipo y ahora está como CEO de la Fórmula 1 y ha hablado acerca de este intercambio. Básicamente a lo que se ha referido Stefano Domenicali, el italiano, es que es un cambio muy bueno para la Fórmula 1, muy bueno para el deporte y que va a generar mucha mayor atracción gracias a Lewis Hamilton, no solo en gente británica, porque ya haya sido un bombazo mediático y desde luego que los británicos estarán entusiasmados por ver un nuevo comienzo de Lewis Hamilton, sino también en la gente italiana, por supuesto, porque estarán más motivados que nunca ahora con la llegada del 7 veces campeón del mundo, y para la gente que no sea británica o italiana o que no sea aficionado de Hamilton o de Ferrari, comenta que también seguro que es un aliciente para ver las carreras el hecho de que en Ferrari y Mercedes, desde luego que esa rivalidad que se va a forjar ahora, porque en Mercedes querrán esa revancha, no estarán del todo conformes por lo que ha ocurrido, y que se va a generar una rivalidad ahí que va a ser muy positiva por el hecho de que no va a haber tanto amiguismo, por así decirlo, y van a ser rivales. Las palabras que decía el italiano son las siguientes: es una noticia ciertamente muy interesante que ha tenido una respuesta extraordinaria, no solo en Italia, en Inglaterra, os lo podéis imaginar también, sino también en todo el mundo. Esto es una garantía de ampliar la atención a nuestro mundo también para el próximo año. Es ciertamente muy positivo, pero creo que el efecto será también notable por lo que pueda suceder en la pista dentro de Ferrari y también de Mercedes. La dinámica y las relaciones cambiarán y esto solo será bueno para los intereses de nuestro campeonato. Para finalizar, os tenemos que dar una muy buena noticia con respecto al Gran Premio de Madrid, y es que cuando empezó a surgir este proyecto, ¿no? Cuando ya se hizo oficial, había mucha gente que lo ha categorizado como el Miami de España. El problema que surgía aquí, esto ya se hablaba mucho, es que si es ese Miami, si es ese Las Vegas, ¿no? Pero que lo hagamos aquí en España, el problema eran los precios, porque Barcelona no era un gran premio demasiado costoso, y si ahora pasaba a ser unos precios mucho más caros, pues desde luego que dejaba de ser tan atractivo para nuestro público, para el público español. Entonces había esa incertidumbre, ¿no? Porque sabemos que los precios de Las Vegas son desorbitados, pero es que los
de Miami también son carísimos. Vale, pues está saliendo información según El País de que efectivamente no va a ser así. Los precios se van a mantener más o menos con respecto a Barcelona, pero es que además se va a incluir una Pelouse, que la Pelouse era la zona más barata que había en el circuito de Barcelona-Cataluña, y lo va a tener también este Gran Premio en Madrid, y los precios en esa Pelouse van a estar en torno a los 50 y 70 euros, un precio muy asequible. Más allá de ahí, por supuesto, la variedad de precios variará muchísimo, puede ir hasta los 1.200 euros en grada, por ejemplo, pero se supone que más o menos va a haber unos precios asequibles e incluso un precio medio aproximado de unos 460 euros por entrada. Es mayor a lo que había en Madrid, a lo que había en Barcelona, pero bueno, más o menos, por lo menos no es el precio medio que hay en Miami, o desde luego no el que hubo en Las Vegas. Se espera además, la perspectiva que hay es que se llegue a albergar hasta 112.000 espectadores en el Gran Premio, que serían 92 distribuidos, 92.000 en la grada, 15.000 en la zona VIP, 5.000 en el Paddock Club, en la zona más elitista, y luego ya el resto se irían variando en cuanto a distintas zonas. Además, hay proyección de ampliar las gradas poco a poco, no desde primeras, pero ya son bastantes personas, para llegar a albergar finalmente hasta 140.000 personas. Así que bueno, es una noticia muy positiva, sobre todo el hecho de incluir una Pelouse para que el precio no sea tan desorbitado. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu me gusta para no perderte ningún otro contenido del contenido diario que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.